Bueno, hermanos, continuamos en esta noche, en esta hora, con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hermanos, indiscutiblemente que este libro, si hemos de tomarlo como un modelo o como ejemplos o como principios para que nuestra iglesia pueda seguir esos pasos, diríamos, hermanos, que estamos delante de un libro que nos extiende pues un gran desafío. Dios es el mismo de aquel entonces. Su palabra no ha cambiado, es la misma. Que entonces uno solamente lo que queda es venir en oración y pedirle, Señor, ayúdanos a vivir una realidad de lo que es la vida cristiana. En esta oportunidad vamos a estar estudiando un aspecto tan importante como lo es, yo diría, hermanos, que por un lado es una biografía, pero también diríamos es algo gráfico que estamos viendo como lo es la vida de Esteban. Todos sabemos que Esteban era uno de los diáconos que fue escogido en la iglesia naciente. Y era una vida que, como dijimos nosotros, hermanos, era llena del Espíritu Santo, vida de fe y también de sabiduría. El día de hoy nos corresponde del capítulo 7 del libro de los Hechos. Vamos a estar viendo desde el versículo 54 hasta el versículo 60. Esa parte donde prácticamente vemos ya el propio martirio o el sacrificio de su vida. En nuestro primer estudio observamos, ¿verdad?, la vez en que le detuvieron. Esta sería la tercera parte, pero en el primer estudio vimos cuando le detuvieron y los motivos por qué le detuvieron. Bueno, nosotros vemos que era por causa de que estaba predicando el Evangelio. Luego nosotros vimos nuestro segundo estudio, que habiendo sido aprendido Esteban y estando delante del Sanedrín y de los que le acusaban, lo que hizo Esteban fue prácticamente presentar una defensa. Y la manera de la defensa que él hizo, bueno, él no le dieron lugar a que estuviera delante de un abogado o un defensor, sino que él solo se defendió. Y al defenderse él solo, prácticamente él lo que hizo fue hacer una exposición desde el Antiguo Testamento, una exposición de la palabra del Señor, y hace una exposición, ¿verdad?, acerca de desde cuando se fundó el pueblo hebreo hasta en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la segunda parte que vimos. Y vimos cómo nosotros vimos en esa parte, ya vamos a ver un poco más del detalle, de cómo es que prácticamente ahí salieron acusados quienes acusaban a Esteban. Pero nuestro tercer estudio, que es la tercera parte de hoy, prácticamente lo que vamos a estar viendo es la sentencia inmediata por medio de la ejecución de sus detractores. Es decir, vamos a ver, hermanos, lo que diríamos el verdadero martirio y cómo es que Esteban muere en manos de sus opresores. Para eso yo quiero invitarles, si abrimos nuestras Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 7, y vamos a estar viendo desde el versículo 54 hasta el 60. Es la porción que nos toca estudiar en esta noche. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Quisiéramos orar y pedir la bendición de nuestro Dios para esta hora. Como siempre te agradecemos, Señor, porque hemos dicho que quiénes somos nosotros, tu pueblo, para tener este gran privilegio de abrir tu libro y ver en tu libro tu palabra, ver en tu libro tu testimonio. Debiéramos de sentirnos nosotros privilegiados. Perdónanos, Padre, porque hay veces estamos tan acostumbrados a abrir tu libro que se nos olvida que es tu libro y si tú quieres abrirlo, lo abres, pero que cuando tú lo cierras, nadie puede abrirlo. Así que en esta hora pedimos tu bendición, que traigas enseñanza a nuestros corazones y que nos abras tu libro. Así te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El versículo 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, y dice que hasta crujían los dientes. Aquí lo que estamos viendo que es la actitud, y lo primero que queremos ver es esta manifestación, cómo se manifiesta el reproche contra Esteban. Dice que se enfurecían en sus corazones y hasta crujían los dientes contra él. ¿Por qué lo hacían? Bueno, porque Esteban había logrado prácticamente defenderse ante sus acusadores, y la manera que lo hizo a través de la exposición de la palabra de nuestro Señor. ¿Verdad? Más que una defensa, diríamos, fue una predicación la que hizo Esteban delante de ellos, ¿verdad? De la manera como prácticamente la predicación que Esteban hizo fue mostrarles cómo es que Dios siempre quiso acompañarlos a ellos durante su vida, pero también les muestra de cómo vez tras vez, a pesar de que Dios quería acompañarles, vez tras vez había un rechazo de parte del pueblo. Y cuando en este caso, hermanos, Esteban se lo logra demostrar, por supuesto que a ellos no les gustó, no les pareció, y entonces lo que sucedía es que se manifestaban ira dentro de ellos. Quiero recordarles qué fue lo que prácticamente Esteban les había demostrado. Para recordarles, hacer un pequeño, diríamos, resumen de lo que vimos el estudio anterior. Una de las cosas que hizo Esteban es prácticamente demostrarles cómo es que Dios llamó y fundó la nación de Israel para buscar y ¿verdad?, llevarles a lo que se conoce como la tierra prometida. Algo que pues hubo un desarrollo de Esteban al mostrarle cómo Dios llamó a Abraham y cómo a través de Abraham fue formándose el pueblo de lo que más adelante sería Israel. Y cómo Dios escoge ese pueblo para sí. Pero lo segundo es que les mostró cómo Israel había rechazado prácticamente el llamamiento de Dios, y entonces que como también el Señor les había mostrado que les daría una tierra prometida, pero vez tras vez, hermanos, rechazaban a Dios, rechazaban sus mandamientos, y así durante la historia. Otra de las cosas que les demostró es que como Dios liberó a la nación cada vez que sus enemigos los oprimían, incluso cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, cómo Dios, hermanos, les había tomado a ellos como verdadero pueblo, pero que realmente siendo pueblo, le habían rechazado vez tras vez. Y por último, lo que hizo Esteban fue exponerle prácticamente, diríamos, 6 o 7 acusaciones
diríamos, acusaciones graves, ¿verdad? Donde prácticamente Esteban les demostró de que todos los antecesores, sus padres anteriores, habían matado a profetas, habían matado a los embajadores que el Señor había mandado de parte suyo, habían mandado incluso hasta sacerdotes, todos aquellos que representaban a Dios prácticamente. Hubo un instante en que ellos los rechazaron. Y entonces Esteban los fue llevando hasta el día en que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Lo que Esteban les estaba diciendo es, miren, ustedes ya tienen la costumbre. En ustedes hay tanta dureza de corazón que todas las veces que Dios ha intentado acercarse a ustedes, guiarlos a ustedes, habitar entre ustedes, en ustedes lo que ha habido es una ceguera, una dureza de corazón que no han logrado ver ni conocer la voluntad de Dios. Últimamente, prácticamente lo que estaba diciéndole Esteban, vino nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y ustedes le han matado. Por supuesto, esto era lo que enardecía el corazón de aquellas vidas. Y por eso es que la Escritura nos habla de que había enojo en su corazón. Ahora, cuando alguien nos dice las verdades, como dicen, usted ya conoce ese dicho, dice, y le dije sus verdades. ¿Cómo actúan aquellas personas a las que se les dice sus verdades? Hay personas, hermanos, que cuando reconoce que se le han dicho sus verdades, suele suceder que si el corazón es humilde y es sencillo, cuando se ha demostrado el pecado, cuando se le ha demostrado las veces que ha caído, si esa vida tiene un corazón humilde, sensible, esa vida lo más probable es que se va a arrepentir y se va a convertir y va a ir en pos de la verdad. Pero aquellos corazones que mantienen su orgullo, que no quieren, como dicen en el buen mexicano, dar su brazo a torcer y mejor mantienen su postura, lo que hacen es enojarse, lo que hacen es tomar una actitud incluso en contra de la persona. Y en este caso no solamente fue en contra de Esteban, sino que prácticamente hasta fue en contra de Dios. Y tenemos un tercer caso cuando a alguien se le demuestra la verdad. Es que se hace el indiferente. Es como dicen, aquí no ha pasado nada y dejemos que el tiempo venga, que el tiempo corra y aquí no ha pasado nada. En este caso, cuando Esteban les expuso lo que habían hecho, la Escritura lo que nos dice es que cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y hasta crujían los dientes. Oyendo estas cosas, ¿qué sucedió? Ellos se sintieron condenados, porque la palabra les condenaba. Esteban, hermanos, no les estaba condenando. ¿Sabe qué es lo que hizo Esteban? Simplemente dio, como dicen por ahí los que conocen de homilética, dio una predicación expositiva. Desde el libro de Génesis se dejó. Esteban fue terrible porque comenzó a hacer un desarrollo desde el libro de Génesis y fue pasando casi parte por parte y ni siquiera él casi no habló, sino que solamente lo que hizo fue exponer la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios los acusara. Entonces, ellos se sintieron prácticamente condenados ante la exposición de la palabra del Señor y por supuesto de la obra del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, su ministerio es convencernos de juicio, convencernos del pecado. Y esto fue, hermanos, diríamos como un regalo de Dios para esa gente que estaba allí por parte de Esteban. Porque Esteban lo que estaba haciendo es decirles, miren, ustedes tienen oportunidad de arrepentirse, de convertirse. Ustedes quizás cometieron este error porque ignoraron, pero ahora es el momento.
Pero como dijimos hace un rato, hermanos, cuando alguien nos dice la verdad en nuestra cara, muchas veces cuando el corazón es tan lleno de orgullo y no quiere, hermanos, entonces lo que hace es enfurecerse. Hay gente que grita, hay gente que se exalta y hay gente que lo que hace es darse la espalda e irse. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene argumento que decir ante lo que es la verdad. El pasaje dice que se enfurecieron en sus corazones. La palabra griega es driaponto, que significa lo que sentían en el corazón. Es como que si alguien quisiera hacer pedazos a la otra persona. Esa parte donde dice se enfurecían en sus corazones, lo que realmente es como alguien que era tanta la ira en sus corazones que con esa ira querían prácticamente destruir a Esteban. Era una manifestación de enojo, no de tristeza, de decir, pobrecito Esteban, ¿verdad? Lo que está predicando, este muchacho quizás está perdido, está enseñando algo. No, lo que sentían era odio, lo que sentían era, dice, se enfurecían en sus corazones a tal punto que hasta crujían los dientes. ¿Cómo habrá sido eso? Hace unos días yo estuve viendo cómo unos cristianos llegaron allá a Israel. Y estos hermanos demasiado osados, hermano, porque allí en Jerusalén se pusieron a predicar acerca de Jesucristo. Y alrededor de ellos estaban creyentes judíos, pero eran ortodoxos. Es decir, de esa gente que anda vestida toda de negro con sombrero y esa gran barba desordenada. Hermanos, y comienzan a atacar a los cristianos. Usted lo puede ver. Donde dice, ortodoxos atacan a cristianos y les comienzan a escupir. Y entonces se hacen pasar cerca de ellos y les pegan los empujones, a tal punto de que uno de ellos lo empuja. Y se le miran los rostros de ira, de cólera. Que cuando yo vi ese video, inmediatamente me acordé, dije yo, cuando dice la Biblia que estas personas al oír estas cosas se enfurecían en sus corazones y que hasta crujían los dientes, me imaginé eso. Cuando yo vi eso, me imaginé que eso era lo que había sucedido con Esteban, donde estaban tan hostiles. La palabra crujir de dientes en el griego es la palabra ebruchón, que significa alguien que se está mordiendo él solo, ¿verdad? Que se muerde, pero con la idea de querer morder al otro. Imagínense qué terrible. Alguien que rechina los dientes como una manifestación de una gran ira y de un gran enojo y de un deseo de maldad contra esa persona que está enfrente, con el deseo de hacerle mal en ese momento. Así que ya se imagina usted qué ambiente era en el que en ese momento se encontraba Esteban. Y entonces, hermanos, prácticamente la rebelión, diríamos que era contra Dios. Contra Dios. Dios hace que el corazón del hombre, cuando el hombre realmente se rebela contra Dios, hermano, porque lo que estamos diciendo, y yo quiero retroceder un poco en esto, es que esto era un momento vital, crucial de bendición para estas vidas. Porque, hermanos, estaban teniendo la oportunidad de que Esteban, que era un hombre sabio en las Escrituras, lleno del Espíritu Santo, les estaba explicando con lujo y detalle qué era lo que había pasado. ¿Verdad? ¿Cómo es que llegaron al punto de matar al Hijo de Dios? Pero ¿y por qué lo hicieron? Sin embargo, hermanos, vemos las vidas que poco les importa si el mensaje estaba correcto o no. Es casi, no sé si usted se recordará, muchos de nosotros venimos de la iglesia, llámesele tradicional, por no decir otra cosa. Y no sé cuántas veces a usted, hermano, ¿verdad? Cuando alguien le hablaba y le decía, ese es un protestante.
y que si alguien, un evangélico, un protestante, se acercaba a nosotros para explicarnos la Biblia, nosotros, aunque no entendíamos ni conocíamos el todo de nuestra religión pasada, salíamos en defensa y con coraje y enardecidos, y ustedes son unos herejes, la Iglesia Católica es la verdadera. No sé si usted se recuerda que así era como salíamos, pero todo era por ignorancia. ¿Ve? Ahora, estas mismas vidas están igual o peor, porque ellos se creen que son lo mero, lo más puro. Y se están encontrando con Esteban, y entonces manifiestan odio. Y cuando alguien se rebela, hermanos, contra Dios o contra su palabra, mire, una vida que anda alejada de Dios, alejado de la palabra, ¿sabe qué es lo que experimenta esa vida? Esa vida dolorosamente experimenta un estilo de vida de mucha inseguridad. Desconoce lo que puede venir en el futuro porque no conoce de Dios, no conoce su palabra. Y ya no se diga si se ha revelado. Una vida, hermanos, que anda lejos de Dios, no sé si la palabra sería alguien que su mente muchas veces no anda en lo correcto. Diríamos, no sé si la palabra sería como trastornado. Es como alguien que dice sin rumbo, sin dirección. Muchas veces, hermanos, toma reacciones que son equivocadas. O hay personas que, hermano, en medio de la ignorancia de Dios, toman una vida de pasividad, pero no es una pasividad de alguien dice, bueno, esta persona tiene un temperamento de tranquilo y de manso. No, es una pasividad, hermanos, pero que casi llega a la depresión, donde no sabe realmente qué hacer. Pero todo esto es como resultado de la ausencia de Dios en sus vidas. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Esteban? Hablándoles del Señor, mostrándoles el Señor. Es decir, mostrándoles que en el Señor realmente hay propósito y hay vida eterna. Pero sin embargo, hermanos, la dureza del corazón. Cuando hay dureza de corazón, no hay lugar a la palabra. La persona piensa que lo que piensa así es y no quiere cambiar. Entonces hay orgullo, hay egoísmo. Como dice el libro allá del libro de Hechos, capítulo 7, y aquí en el versículo 51 que estamos leyendo, lo leímos la vez pasada, que dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Pero oiga esto, vosotros resistís. No, pero es que no se puede resistir al Espíritu Santo. Pues ponga atención a lo que dice el versículo 51. Vosotros resistís siempre, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Como quién? Dijo Esteban. Como vuestros padres, así también vosotros. Así que, mis hermanos, Esteban prácticamente había tomado ese tiempo para predicar, para enseñar, y los argumentos, hermanos, eran, dijéramos, como para defensa, pero de su propia vida o de lo que le reclamaban. Y claro, hermanos, Esteban estaba presentando el evangelio, la palabra, pero ante vidas que realmente eran hostiles. Y qué difícil es presentar el evangelio, hermanos, en medio de la presión, en medio de la hostilidad. Sin embargo, el Señor nos insta a todos, y así se lo dijo a los discípulos, que hermanos predicaran la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que realmente obedecieran en llevar la palabra del Señor. Ya el Señor había advertido de que iba a haber hostilidad. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20, estaban, ¿verdad? Pedro y los demás apóstoles estaban siendo presionados, les estaban pidiendo que se callaran, que dejaran de hablar del Señor. Pero ¿qué dijo Pedro en aquella ocasión? Juzgad, dijo Pedro, si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios. Y decía Pedro, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. Y en este caso también Esteban, aunque lo habían apresado, ahí 5 representantes de las sinagogas, y lo habían llevado ante Sanedrín, él no se amedrentó, él no buscó cuidar por su propia vida. Con todo y eso lo que le estaba sucediendo, él fue fiel en hablar y dar testimonio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Tito, capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo decía a Tito, mira Tito, esto habla, esto exhorta, y también reprende y hazlo con autoridad. Y decía que nadie te menosprecie por eso. Y lo más probable es que habría de ser menospreciado, pero en otras palabras, como decimos nosotros aquí, no se turbó porque dijeron, no te recibimos tu mensaje. Lo más probable, hermanos amados, es que cuando usted hable de Cristo de la manera como está escrito en la palabra, lo más probable es que lo rechacen. Pero desde ya su corazón debe de prepararse para no amedrentarse, para no, ¿verdad? Tener un corazón, diríamos, donde se conduele por lo que le acaban de decir. No, hermanos, debiéramos de estar preparados para sufrir las distintas afrentas que vienen por causa de predicar la verdad o el evangelio. Como quien dice, si esto ya el Señor ya me lo había dicho antes, que me habían de menospreciar, de que me darían la espalda, que ya no me tomarían en cuenta, ya el Señor me lo había dicho. Como estaba sucediendo en este caso con Esteban. Lo segundo que quisiéramos ver, pero fíjese hermano, el Señor con todo esto nos invita a que no nos detengamos en predicar la palabra del Señor y que con mansedumbre presentemos defensas de lo que hemos creído. Yo cuando veo el pasaje aquí, lo único que logro ver es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pero no lo vemos ofensivo. Pedro allá en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Y estad, como dice, siempre preparado para presentar defensa. Y de hacerlo, decía Pedro, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza de lo que hemos creído, de nuestra fe. Es decir, que no debemos callarnos, hermanos. Yo me pregunto si cuando a usted le visitan, no logra ver usted que tiene una oportunidad de hablar de Cristo a esa persona. Sería tremendo que alguien nos visite y que nosotros, hermanos, siendo un amigo, siendo una amiga, siendo un empleado, siendo una empleada, hablemos de todo. Hablemos de la película, hablemos de fútbol, hablemos de las noticias, hablemos de la novela y de lo que menos hablamos, de Cristo. Debemos de ver una oportunidad de decir, hoy tengo oportunidad de hablarle de Cristo porque va a venir fulano de tal. Tengo que ver que Dios me dé la gracia de hablarle de nuestro Señor. Bueno, lo segundo en el versículo 55, hermanos, es que logramos ver que ante este ataque a Esteban, vemos cómo Dios lo respaldó, cómo la presencia del Señor estuvo con Esteban. Vayamos por favor al versículo 55, dice la Escritura, pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Una de las cosas que Dios ha prometido a los que realmente caminan con Dios, andan con Dios, tienen comunión con Dios, Dios ha prometido, mis amados hermanos, manifestar su presencia. No te dejaré, ni te desampararé, sino que estaré también contigo. Esteban, hermanos, estuvo en un momento de mucha presión. Imagínense, quizás él vio desde un principio
que cuando lo llevaban a tirones, que cuando lo llevaban con esos gritos, lo presentaron al Sanedrín. Yo me imagino, hermanos, que Esteban, él percibió que realmente podían matarle. Entonces, pero algo que vemos nosotros aquí es que Esteban, ante esa situación, prácticamente hizo lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo que hiciera. ¿Y qué? Le dijo que diera testimonio de Cristo. Que así como dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura, a todo lugar, Jerusalén, Samaria, Judea, por todo lugar. Creo yo, hermanos, que Esteban estaba a pesar de la presión. Algo hermoso es que aquí logramos ver que Esteban, dice la Escritura, que lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo. Me recuerdo aquella escritura del apóstol Pablo, capítulo 3, donde decía Pablo, poned la mirada en el cielo. Pero la pregunta es, ¿y por qué en el cielo? Pablo dice allí en Colosenses, porque allí está Cristo. Aleluya. Poned la mirada arriba, ¿dónde qué? Dice, ¿dónde está Cristo? Y yo cuando veo que Esteban dice que puso sus ojos en el cielo, esto es como decir, Señor, yo estoy confiando en ti. Creo que tú estás conmigo, como dice Mateo 28:20. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. Me imagino que Esteban, al ver hacia el cielo, es como decir, sé que tú estás aquí conmigo en medio del dolor, en medio de la presión, en medio de este ataque que estoy teniendo. Mis amados hermanos, Dios nos ha prometido su presencia en los momentos difíciles de nuestra vida. Ya no se diga sirviéndole al Señor. ¿Ve? ¿Qué vemos nosotros en Esteban? Dice el pasaje que estaba lleno del Espíritu Santo. Vea lo que dice el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Me dio tanto gozo la reunión que tuvimos el día de ayer, donde hubieron 2 que 3 vidas que comenzaron a manifestar el gozo que han estado experimentando en sus corazones. Y yo lo único que podía decir es decirles que ese gozo viene de Dios, que ese gozo viene del Espíritu Santo. Y mis amados hermanos, si una característica tenía Esteban, es que aparte de que era una vida llena de fe, era una vida llena del Espíritu Santo. Vea por favor conmigo lo que dice Hechos capítulo 6, versículo del 3 en adelante. Cuando andaban seleccionando y buscando quiénes iban a ser los diáconos, se dice aquí, hermanos, dice, buscad entre vosotros los hermanos a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué características deberían de tener? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dice aquí en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y al primerito que eligieron fue a Esteban. ¿Cuál era la característica de Esteban? Varón lleno de fe pero también lleno del Espíritu Santo. Esteban, hermanos, vemos una vida que era llena del Espíritu Santo, y en ese instante yo me imagino que aún más hubo esa llenura de Dios, una llenura del Espíritu Santo, donde incluso, hermanos, es necesario incluso para tener poder, para testificar, pero poder también para ser mártir. Recuerda lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Es increíble que la palabra poder allí es mártires. Me seréis mártires. Tendréis la capacidad, no para salir huyendo. Miren, hermanos, una de las cosas que sacudía a los césares, que sacudía a aquellos hombres que iban a los coliseos, era que cuando en la plaza, en el coliseo, soltaban a los cristianos,
para morir por los leones o corneados por los toros o hermanos por perros salvajes, los cristianos se cuenta la patrística y se cuenta parte de la historia de la iglesia que un día la vamos a estudiar. Que los cristianos en lugar de salir creyendo, lo que hacían es cantar himnos o se ponían de rodillas. Y habían veces, hermanos, que los animales ni hallaban cómo atacarlos. ¿Por qué? Porque los animales lo que esperan es que salgan corriendo y ellos detrás de ellos para matarlos. Pero cuando veían que los cristianos lo único que se ponían era levantar sus manos, alzar sus manos y cantar himnos, que algunas veces los animales ni les hacían ningún daño. Pero eran mártires. Muchos de ellos murieron en hogueras, por leones, por fieras. Pero mis hermanos, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que da es poder, sí, para predicar, pero también da poder para llegar a ser mártir. De tal manera que el nombre de nuestro Padre pueda ser glorificado aún en medio del dolor. Entonces Dios le dio a Esteban, y aquí en el versículo 55 dice que viendo Esteban al cielo tuvo una visión. Dios le dio una visión acerca de el cielo. Dice el pasaje: puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra. Es decir, que lo que Esteban vio fue la gloria, la brillantez de nuestro Dios. Esa persona de nuestro Dios fue vista en ese momento. Cuando yo estaba viendo el pasaje, me recordé de lo que Juan vio en Apocalipsis. Allá en el capítulo 21, cuando él veía que estaba en el trono delante del Señor, una de las cosas que vio es que dice que allá en el cielo vio la gloria de Dios. Y hermanos, a Esteban se le concede que estando aún aquí en la tierra, a punto de que le quiten la vida, Dios le concede una visión anticipada. ¿Sabe qué es esto? La presencia de Dios dándole fuerza. ¡Aleluya! La presencia de Dios en el instante donde su hijo necesitaba ser animado, no ser afligido ni abatido, sino que Dios le place mostrarle, como quien dice: hijo, no te angusties. Pronto está tu venida a este lugar. ¿Qué lugar era ese? Donde estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios le fue revelada, le fue manifestada. Que bien podía decir Esteban: pase lo que pase, Señor, sé que lo que me espera es algo mejor. Mis amados hermanos, aquellos que han partido y han ido con la fe en nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de religión, que si estaba en la religión perfecta. Hermano, no hay religión perfecta humana. Nadie tiene la verdad. Escuche lo que voy a decirle. Nadie tiene la verdad completa, hermanos. La verdad completa, ¿sabe dónde y cuándo la vamos a ver? Cuando entremos allá en el reino de los cielos. Yo solamente sé que dice la palabra: cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. He oído lo que dice la palabra del Señor: todo el que confesara el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Hermanos amados, nos vamos a dar sorpresas cuando lleguemos allá. Pero si yo no pensé que tú no. Hermanos, nos vamos a dar sorpresas. Lo que sí quiero decirle es que Esteban tuvo esa visión de ver la gloria del Señor. Y como queriendo decir: Señor, Pablo en un momento dado dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me resulta ganancia. Quizás Esteban pudo decir: si he de morir, finalmente esto me va a resultar en ganancia. Así que nosotros vemos, hermanos,
cómo Esteban vio a nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que mira Esteban a Jesucristo es a nuestro Señor sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo Cristo a la diestra del Padre? Como el sumo sacerdote, intercediendo por aquellos que somos sus hijos, por aquellos que forman parte del pueblo del Señor. Por eso es que el Señor está allí sentado a la diestra del Padre como un intercesor. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Cristo es el resplandor de la gloria, de la imagen y de la misma sustancia que nuestro Señor. Pero esta parte donde dice que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué está haciendo allí? Como sumo sacerdote intercediendo. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, dice la Escritura, a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Esteban, hermanos, dice que vio los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Esta misma experiencia usted la va a tener el día que usted cruce el umbral. Esa experiencia, todos aquellos que son hijos de Dios, mis amados hermanos, pasando el valle de sombra y de muerte, veremos que por delante hay una mesa preparada por el Señor en su presencia. Estaremos en su presencia. Todos nosotros vamos a tener esta experiencia que tuvo Esteban. La hemos de tener, porque al igual como se le dijo a aquel ladrón, en verdad te digo que ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Esteban en ese momento, hermanos, lo que hizo fue proclamar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en este instante ya no solamente está proclamando el evangelio de Jesucristo, sino que ahora está proclamando la gran gloriosa visión que está teniendo de Dios y de su Hijo Jesucristo. Yo me imagino, hermanos, que aunque estaba haciendo con gran presión, pero había gozo en su corazón. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Proclamando el nombre de Dios. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Le estaba viendo exaltado en lo alto, como Pablo dijo ahí en el libro de Filipenses, por lo cual también dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. ¿Qué estaba haciendo entonces Esteban? Proclamando a Dios su gloria y mostrando a su Hijo. Su Hijo está a la diestra, ha sido exaltado. Aleluya, hermanos. Esto le ha de haber dado más cólera, más ira, más enojo. Oír a alguien que está diciendo eso y ellos no ver absolutamente nada. Como quien dice, ¿y este qué privilegio tiene? Tan es así, hermanos, que no soportaban. Vea lo que dice el versículo 57. O sea, cuando Esteban dijo, veo a Dios, veo su gloria, veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. Eso para ellos fue terrible. Versículo 57 dice, entonces ellos dando grandes voces, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Prácticamente se enloquecieron. Fue esto lo que yo vi en el video, donde estos hombres vestidos de negro, hermanos, estaban tan enfurecidos que nosotros logramos ver aquí en este pasaje de Hechos lo mismo. Se vieron como locos, gente insensata. Hermanos, qué tremendo cuando el orgullo lo deja ciego a uno. Cuando la religión lo puede dejar ciego, aunada a su orgullo y a su egoísmo. Estas vidas dicen, hermanos, que
Dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban estaba en la última parte de su vida. Él había querido predicar el evangelio al perdido. Él había querido predicar el evangelio a la vida que se siente sola, a la que anda desorientada. Hermanos, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo con el evangelio? A darle vida a los muertos, a los que están como presos, darles apertura de la cárcel, a mostrarles el año de la buena voluntad, a darle vida a los que están muertos, a los angustiados, a los enfermos, a los que se sienten acusados y culpables, a los pecadores, perdonarles sus pecados. A eso había venido Cristo, y Esteban estaba predicando este evangelio, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay restauración, que en Cristo hay vida eterna. Pero hubo esa ceguera, y entonces lo que hicieron fue arremeter contra él. Sin embargo, hermanos, todo esto era por la dureza de su corazón. Salmo 81 nos dice que el Señor finalmente habrá de abandonar a ese pueblo que le da la espalda y que no quiere recibir la palabra del evangelio. Salmo 81, versículo 12. Los dejé, dice el Señor. Por tanto, los dejé, dice, a la dureza de su corazón. Ellos han caminado en sus propios consejos. Hermanos amados, hay veces que el pecado endurece el corazón, que lo que nos está diciendo, carecemos de entendimiento, de tomar las decisiones correctas. Y eso es lo que estaba sucediendo con todos estos opresores que estaban en contra de Esteban. No estaban entendiendo, no estaban recibiendo, y como que no querían. Bien dijo el apóstol Pablo, que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, y dice la palabra, ajenos de la vida de Dios. ¿Pero por qué? Dice, bueno, por un lado es por la ignorancia que en ellos hay, pero también dice por la dureza de corazón. Algo interesante que aquí, hermanos, aparece por primera vez un nombre muy interesante. Porque dice la Escritura en el 58 que echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Así que, hermanos, este Saulo, algunos comentaristas opinan, yo estaba viendo hoy un comentario, de que Saulo probablemente era el que estaba dirigiendo la muerte de Esteban. Probablemente él, como les digo, tráigame su capa, su ropa, para que estén más cómodos, y apedrean a Esteban. Algunos creen de que Saulo estaba, ¿verdad?, allí dirigiendo todo. Ahora, para algunos que no saben, ¿quién era Saulo? Saulo es la persona que más adelante se convertiría en el gran paladín de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre, Pablo, conocido como el apóstol Pablo. Una vida que estaría siendo usada por el Señor, que escribiría la mayor parte del Nuevo Testamento y que nos daría testimonio, hermanos, de cómo anduvo predicando en distintos lugares, llevando el Evangelio de Cristo. Pero hoy por hoy es un Saulo. Hoy por hoy, aquí en este momento, es una amenaza para la iglesia, y como vemos, consintiendo en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Queremos finalizar viendo el versículo 59 y 60, y lo que vemos es el sufrimiento del mártir, es decir, el dolor de Esteban. Hermanos amados, yo quiero decirles algo, algunos ya lo saben, pero otros tal vez sería noticia nueva, que algo que usted y yo debemos de saber, que por más consagrado que usted se consagre, que por más santo que usted sea, y que por más hijo de Dios que usted pueda ser,
Mis amados hermanos, no vamos a evitar que en algún momento no vamos a nosotros a sufrir ni vamos a dejar de padecer algún dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos piensan, hermanos, que por ser tan santo, pues somos tan santos que así nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Sin que nos pase nada. Pero la verdad, hermanos, que cuando se mira la historia de la iglesia, se logra ver que la gran mayoría de los servidores de Dios padecieron y sufrieron en algún momento. No todos, pero sí la gran mayoría. ¿Ve? Aquí Esteban, hermanos, creemos que cuando lo golpearon, cuando le apedrearon, no vaya a pensar usted de que no le dolió. Porque alguien diría, tal vez a Esteban no le dolió y el Señor lo mató y no le pasó nada. No, porque vea lo que dice la Escritura, versículo 50. Y apedreaban a Esteban mientras, ¿qué dice? Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto de clamarle al Señor y recibe mi espíritu es... Alguien podría decir, Señor, no quiero este dolor, llévame ya. Señor, ya, llévame espíritu, que no pase más. Es decir, hubo un clamor. Evidentemente que tuvo que haberle dolido, así como le dolieron los clavos a nuestro amado Señor Jesucristo, así como le dolieron los latigazos a nuestro amado Señor. No podemos negar que a Esteban también sufrió. El Salmo 18, versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y dice, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Probablemente alguna escritura podía decir Esteban, Señor, oye mi oración. Dice que mientras lo apedreaban, él invocaba. Fíjese que él no buscaba de decir, no me tiren piedras. No me hagan esto. No, ya estuvo, deténganse. No, miren hasta aquí. Es decir, que él no se veía tanto. Lo único que era, Señor, que no te pierda de vista. En medio del dolor, en medio del ataque, en medio de... Señor, ayúdame a mantenerme. Y invocaba el nombre del Señor. Y una de las cosas que decía, Señor, recibe mi espíritu. Es decir, que Esteban, hasta en el último momento, él estaba confiando en su Señor. Amados hermanos, he tenido el privilegio de ver vidas que aún en su momento de agonía, aún en su momento de angustia, he tenido el privilegio de ver vidas que dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermoso. Vidas, hermanos, que en el último suspiro lo terminan dando confiando en el Señor. Que Dios nos dé la gracia y la valentía y que no temamos cuando el día que Dios tiene señalado para nosotros, hermanos, nosotros nos veamos envueltos en la presencia del Señor y que así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a su Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así como Esteban en este momento también está diciendo, Señor, recibe mi espíritu. Que usted y yo, Dios nos dé ese privilegio de decir, mi Señor amado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vida que hasta en el último momento dio testimonio y que la presencia del Señor le acompañó. Esteban, hermano, sabía que en un instante habría de estar ya con el Señor. Versículo, aquí dice, e invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Hermanos, esto es igual como cuando el apóstol Pablo decía, nosotros, decía Pablo, no confiamos en la carne y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. En otras palabras, Pablo y todos los discípulos del Señor tenían la seguridad de que después de su muerte irían a la presencia
del Señor. Pero por otro lado dice, puesto de rodillas, versículo 60, clamó a gran voz y dijo las siguientes palabras: no les tomes en cuenta este pecado. Esta era una señal, hermanos, de que Esteban no deseaba que se fueran condenadas estas vidas, sino que fueran salvas. Así como nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, diríamos nosotros que Esteban tenía el Espíritu de Cristo en su vida. Que él en el momento dado pudo decir lo mismo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Y Esteban está en el mismo cuadro, diciendo: no les tomes en cuenta este pecado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, lo que había en él era el sentir de Cristo. Y dice: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, durmió. En otras palabras, murió. Esto es lo que se conoce en el lenguaje hermenéutico como el eufemismo. ¿Y qué es el eufemismo, hermano? Es mostrar una palabra que diríamos, hermanos, es una expresión más suave. Pero en el léxico cristiano, en el léxico bíblico, es decir, hermanos, que para los creyentes, a ellos no se les asigna la muerte, porque la muerte no triunfa en los cristianos. No triunfa en ellos porque Cristo les dio una promesa, que el que cree en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, el creyente no muere, duerme. Y es la palabra que se aplicó para Esteban. Mis amados hermanos, de igual manera habrá de acontecer en usted y en mí. Que cuando partamos de este lugar, de esta tierra, hermanos, no será para siempre, sino que estamos entrando a la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo así nos dio esa promesa. Él dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, esa persona, dijo, tiene vida eterna. Y no vendrá, dice, a condenación, mas ha pasado de muerte, fíjese, a vida eterna. Por eso es que la palabra habla de dormir. No así de los que no han creído en Jesucristo. A ellos el Señor dice: y murió, y murió, y murieron. Pero a los que han creído, dice: nosotros no somos como los que no tienen esperanza, sino dice aquellos que durmieron. ¿Ve? Entonces está hablando de que el creyente que cree, valga la redundancia, en Cristo, no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Pablo dijo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, sino que es una casa eterna. ¿Y dónde está esa casa? En el cielo, en la misma presencia de Dios. Podríamos concluir y decir, hermanos, pidámosle a nuestro Dios, nuestro Padre, que si hemos de ser siervos, que hemos creído en Cristo, hermanos, que no nos amedrentemos, que Dios nos llene de su Espíritu Santo y nos dé valor para dar testimonio como lo hizo Esteban. Amado hermano, un día Dios nos va a dar la oportunidad de que demos testimonio de Cristo, y Dios espera que no nos avergoncemos, sino que nos mantengamos firmes sabiendo en quién hemos creído. Amén. Que Dios nos bendiga. Padre, queremos agradecerte esta oportunidad que nos das de ver en tu libro vidas ejemplares. Vidas, Señor, que fueron llenas de la fe, llenas del Espíritu Santo y llenas de sabiduría. Señor, estamos viviendo hoy en día en momentos muy difíciles.
el pecado nos asedia, Señor. La carne, Padre, muchas veces tiene que confrontar los ataques de este mundo. Y hay veces nos vemos, Señor, como que quisiera sobrepasarse. Pero nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en ti. Que tú nos has de dar el valor, la fuerza, la gracia, la llenura del Espíritu Santo para sobreponernos. Y, Señor, perseverar hasta el día en que tú nos llames. Mientras eso sucede, te pedimos que nos des el denuedo y que nos des la gracia de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, con valor y sin avergonzarnos. Te lo pedimos en el precioso y glorioso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor.